Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Eh, Agradecerle a la Asociación Iberoamericana de Telesalud y Telemedicina de hacernos partícipe. En realidad, tanto para el doctor Emiliano López como para mí, es un orgullo estar y presentar algo que estuvimos desarrollando durante este año a partir de la pandemia y que nos parece importante transmitir en términos de dar una discusión, porque creo que la cuestión de telesalud tiene un esquema, una parte que es instrumental, pero hay otra parte que es del fundamento, del análisis un poco más profundo, más estructural de lo que conlleva no solo la asistencia, sino también la educación de los recursos humanos. De hecho, nuestro área es fundamentalmente de formación, de recursos humanos, de talento humano, pero a partir de la pandemia tuvimos que reconstruirnos y reconstituirnos en virtud de que el recurso humano no solamente esté en tiempo, forma, calidad y cantidad, sino también que esté acompañado, que esté correspondido por el ministerio, que esté cuidado. Y todo eso hizo que la dirección nuestra, más allá del proceso natural, normal y sistemático que viene desarrollando, que es la formación de residentes y residentas, fundamentalmente tuvo que ocuparse del recurso humano en la pandemia en términos generales. Y ahí la telesalud fue una herramienta que nos sirvió fundamentalmente para eso. La próxima. La próxima. La idea de la Dirección Nacional de Talento Humano y Conocimiento del Ministerio de Salud de la Nación es la de promover acciones, entre otras, ¿no? Promover acciones dirigidas a la capacitación, formación y fortalecimiento del equipo de salud, tendientes a alcanzar su desarrollo y afianzar los procesos de calidad de los servicios y su vinculación con la comunidad en coordinación con las áreas de competencia en la materia. Pero fundamentalmente esto tiene que darse en todos los lugares de nuestro país en la misma medida, ¿no? Y eso es lo que nosotros teníamos como premisa para esta tarea. La próxima. La pandemia mostró una crisis muy importante que venía desarrollando o que venía teniendo el sistema de salud, entre otras, pero que fundamentalmente tiene que ver con la gente capacitada o formada para atender determinados espacios del sistema de atención, en este caso de la terapia intensiva. De hecho, contábamos en el Registro Federal de Profesionales de la Salud con 2.400 terapistas en todo el país y 3.000 camas de terapia intensiva. En realidad, hubo un proceso posterior al inicio de la pandemia de expansión de la capacidad instalada de camas y de respiradores, enorme, un proceso de expansión de más del 50% de la capacidad instalada, pero bueno, no fue, obviamente, era imposible seguirlo en términos de recurso humano que atienda esas camas y esos respiradores. Entonces ahí encontramos un gap que fue necesario desarrollar estrategia, de discutir, de pensar y de generar condiciones para que resolver esto. Pero no solo era este problema, porque en realidad era un problema que íbamos a tener año a año, porque esos 2.400 terapistas en todo el país, junto con los neumonólogos y con algunos especialistas que tienen incidencia o que pueden manejar una terapia intensiva, algunos cardiólogos, representaban el 8% de la masa médica en nuestro país. Y además nosotros, como gente formadora, esas especialidades representaban el 13% de la formación, de los recursos que estábamos formando. O sea que no solo teníamos el problema ahora, sino que lo íbamos a tener los años subsiguientes, porque había muy poca capacidad de recambio o de aumento, porque se estaban formando muy pocos, había muy poca gente formándose en esas especialidades. Entonces, ante ese panorama, digamos, ¿cuáles eran los recursos que nosotros teníamos? Y además, otra de las cuestiones, esos terapistas obviamente, como ustedes sabrán,
se centraban o estaban desarrollando su tarea en las grandes ciudades. Digamos, hay una distribución absolutamente inequitativa de esa capacidad de recurso humano. Había provincias, regiones, ciudades que estaban desprovistas de este capital. Pero no solo eso, sino que muchas veces era gente que no tenía determinado entrenamiento y que hacía de terapista, o tenía por características epidemiológicas, geográficas, no tenían experiencia en problemática respiratoria, entonces también había una disociación ahí y una dificultad para poder abordar esta tarea desde la dirección. Entonces ahí es donde nosotros desarrollamos esta estrategia de tele-UTI o telemedicina para poder llegar, democratizar el conocimiento que se iba obteniendo en la medida que íbamos conociendo un poco más del virus, pero fundamentalmente que ese conocimiento se distribuyera, se consensúe y se trabajase en cada una de las terapias intensivas del país a lo largo y a lo ancho del mismo. Próxima. Bueno, esa fue la oportunidad que encontramos, que es la telemedicina, y por ahí Emiliano puede ir explicando fundamentalmente cómo se fue instrumentando en la misma. Perfecto, gracias Pedro. Como decía el doctor Silverman, una vez identificado el problema y la oportunidad con la telemedicina, nosotros como Ministerio de Salud de la Nación, obviamente todo lo que implementamos tiene que tener un marco normativo, y para ello trabajamos fuertemente en un proyecto, en una resolución que ponía las bases, sentaba las bases para poder implementar la estrategia. En ese sentido, el proyecto buscaba como objetivo capacitar y asistir en la práctica a los profesionales de la salud que atendían a pacientes críticos, obviamente en terapia intensiva. Esta resolución a su vez tenía otras actividades u objetivos específicos que venían en línea con innovar y utilizar las tecnologías de la información y comunicación para resolver los inconvenientes o los problemas que planteaba el doctor Silverman al principio de la presentación, por lo cual una de las actividades era producir una serie de materiales formativos en vivo, como inducción a este proyecto, asistir y apoyar la toma de decisiones y monitorear a las unidades de terapia intensiva de todo el país, consolidar canales de comunicación inmediatos y permanentes, que donde esté el problema esté alguien para poder apoyar, para poder sostener y acompañar la falta de un conocimiento específico en una enfermedad tan desconocida para todos nosotros, ¿no? Finalmente, crear una red con topología descentralizada y distribuida, una malla del conocimiento mediante tecnología de web conference. Esto que permita generar tableros de mando para dar continuidad y soporte, o sea, básicamente contar con números, con indicadores, alimentar una base de datos de casos asistidos con fin de investigar el comportamiento clínico del virus en el contexto de pacientes críticos. Realmente, debemos decirlo, con el doctor Silverman y un grupo de personas que trabajaron, no solamente cumplimos estos objetivos porque realmente los cumplimos, sino también publicamos esta experiencia en la revista de Salud Pública Argentina, en el suplemento especial de COVID, que da cuenta de todos estos logros alcanzados. Acá voy a hacer un resumen incluso de lo que está en la publicación y algunos otros temas. Como decíamos antes, generar este proyecto y llevarlo adelante, implementarlo, tiene que ver también con cuestiones de orden estructural y de orden de organización, y en ese sentido había actores que había que incorporar en todos los hospitales de la Argentina que tengan terapias intensivas. Bueno, obviamente el problema, que era el caso clínico de uno de los hospitales que se manifieste con un problema determinado. Por otro lado, bueno, todos los profesionales que eran básicamente no solamente del campo médico, sino también kinesiólogos, enfermeros, trabajadores sociales, etc. Y por otro extremo, digamos, de la comunicación, tenía que haber expertos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva que tengan un conocimiento preciso de condiciones habituales de los cuidados críticos de los pacientes. Dicho esto, en 86 días de implementación alcanzamos diferentes objetivos, metas, y están reflejados en algunos de estos números, que tienen que ver con que, como decía, 300 hospitales participaron, tanto públicos y privados, de esta iniciativa. Tengan en cuenta que aproximadamente
con terapias intensivas que atendían COVID, hoy hay algo más de 300, o sea, llegamos al 98% de los hospitales con terapias intensivas que atendían pacientes con COVID, hemos alcanzado a esos hospitales. El número de encuentros en 86 días fueron 400, el número de casos presentados 200, profesionales que participaron una vez 1200 y que siguieron participando, digamos, los mismos profesionales en otras instancias, 6.627. 24 jurisdicciones participaron, las jurisdicciones ustedes saben que son el modo organizativo, administrativo y jurídico de la Argentina, ¿no? O sea, que son todas las provincias, básicamente, y la cantidad de los expertos fueron 60 personas, expertos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Obviamente hicimos una encuesta de satisfacción anónima, representativa de las personas que participaron, y hay varias preguntas, pero queríamos mostrar en esta slide, en la presentación, quizás una de ellas, la que nos parece más significativa, que tiene que ver con la valoración de este entorno, de este hábitat, que fue, bueno, excelente y muy buena, en la gran mayoría, en términos de la utilidad de la presentación de casos y los conocimientos que se impartían, y finalmente la aplicabilidad de las recomendaciones, porque sepan que en estos encuentros que se discutían pacientes y se ponían en discusión el hospital que tenía el problema, que se le llamó telerevista con los extremos con los expertos de la SATI, finalmente se emitieron recomendaciones que fueron publicadas en la página web del Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? El 93% se sintió acompañado y contenido. Esto es en un país, como decía el doctor Silverman, con tanta disparidad, tan extenso geográficamente y con tantas diferencias en cada localidad, que estar acompañado y contenido en una situación tan angustiante como una enfermedad sin un diagnóstico de un tratamiento preciso, por lo menos en ese momento, para mejorar los métodos diagnósticos, etc., es muy alentador. Y bueno, y básicamente en cuanto a la valoración, digamos, de la necesidad de tener que formarse o actualizarse profesionalmente, este proyecto dio cuenta de manera excelente o muy adecuada para la preparación de estos temas para los profesionales de la salud, ¿no? Y como decíamos, se sintieron más del 93% acompañados y contenidos. Y supervisados y examinados casi, bueno, la gran minoría, y esto es importante porque habitualmente el conocimiento circula y siempre hay lugares donde tienen más o menos de conocimiento, y el conocimiento también conlleva poder, y eso es lo que había que romper para que el conocimiento sea aprendido por las personas y impacte, porque si no terminaba siendo algo de que alguien que tenía conocimiento educaba, pero también supervisaba, y eso es lo que nosotros queríamos evitar. O sea que también se dio una impronta pedagógica al espacio para alcanzar ese objetivo. A su vez, como decíamos al principio, había un dispositivo dentro del proyecto, un dispositivo que se llamó Botón Rojo, y tenía que ver con que si en las telerevistas se presentaban pacientes estructurados que podían haber tenido un problema el día anterior o en la semana, una semana, y se presentaban en la otra semana, el botón rojo era un problema puntual, cambio de una conducta terapéutica, la necesidad de poder hacer una práctica diagnóstica que le cambiaba la situación al paciente. La verdad que 400 hospitales han participado en el botón rojo, de 200 profesionales, hubo 50 activaciones. Obviamente hubo menos activaciones porque las personas, digamos, los equipos de salud se iban siendo acompañados en las telerevistas, y estas situaciones, la verdad que fueron menores, pero en todo el país, desde La Quiaca, desde Salta, Tartagal, hasta Ushuaia, en todos lados se activó el botón rojo. Bien, les comentaba anteriormente que todo este acervo de productos del conocimiento tenía que quedar de alguna manera cristalizado, e hicimos un esfuerzo enorme para que esto sea así, por lo cual generamos videos, generamos tutoriales, generamos recomendaciones escritas y además perlas. Las perlas eran lo que salían de cada una de las telerevistas. Bueno, justamente esto, ¿no? Las grandes enseñanzas o lecciones aprendidas, las publicamos y están publicadas. Tienen más de 70.000 vistas y descargas. Bueno, como les decía antes, todo este trabajo que realmente, bueno, lideró la Dirección Nacional de Talento Humano y Conocimiento, que lleva adelante el doctor Silverman, junto a la Subsecretaría y a la Secretaría, finalmente el Ministerio de Salud de la Nación, pudo ser publicada en una revista prestigiosa en Argentina, que es la Revista Argentina de Salud Pública, que está indexada,
y bueno, y ahí se puede leer el detalle de todo lo que acabamos de presentar. La verdad que para nosotros es una gran satisfacción, primero acompañar a los profesionales que finalmente atendieron personas con esta enfermedad tan angustiosa, y finalmente también tener la posibilidad de publicar algo en tan poco tiempo, ¿no? Que habitualmente uno lo hace como una cuestión académica, y nosotros quisimos dar un marco de gestión bien explícito en una revista como la RAPS. Casi para terminar ya finalmente, la verdad que cuando uno pone números, fotos, no termina de reflejar lo que significa, y acá hay algunas frases que nos iban apareciendo en los diferentes medios que estamos en contacto con los profesionales. Excelentes casos, gracias. Bueno, muy buenos días, el paciente con muy buena evolución, sin oxígeno. Nos iban relatando por diferentes vías cómo estaba el paciente luego de las telerevistas por el botón rojo. Excelente propuesta para la comunicación con el interior del país, gracias. Es muy importante para nosotros escuchar las experiencias profesionales que han tenido contacto con varios pacientes. Es muy importante estar juntos y conectados en estos momentos difíciles, gracias por la oportunidad. La verdad que ahí se ve una foto de un paciente que había estado muy mal y que realmente mejoró, y que fue discutido en una telerevista en un botón rojo. Y bueno, esto es lo que queríamos presentar con el doctor Silverman. Le quiero dar las últimas palabras al doctor para que cierre, y agradecer también nuevamente a la asociación por invitarnos a participar. Pedro. Sí, no, nada más que agregar que digamos, fue un precepto, una premisa del ministro Ginés González García, que todo lo que hagamos, desde los recursos materiales a los recursos humanos, lleguen a cada uno de los argentinos, en cada uno de los puntos del país. Y para nosotros la democratización del conocimiento, que era la llegada del último conocimiento, la última decisión terapéutica, pudiese ser tenida disponible, que sea disponible para cualquier terapista en cualquier lugar del país. De hecho, también agradecerle enormemente a la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que estuvieron de guardia permanente con sus mejores recursos, sus asociados, sus expertos, para estar disponible tanto para el botón rojo como para la telerevista. Así que eso, digamos, una muestra cabal de que Argentina es federal, que este gobierno está pensando en cada uno de los argentinos de la misma manera, viva donde viva, y bueno, que esta pandemia nos mostró nuestro lado más creativo y solidario fundamentalmente. Así que muchas gracias.